Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Iniciamos en España. La Sagrada Familia, símbolo de la ciudad de Barcelona tras 144 años de construcción, este año marca un hito con la culminación de la Torre de Jesús, a la vez que conmemorará el centenario de la muerte de su arquitecto Antoni Gaudí. El sector turístico abraza el avance, mientras vecinos cuyas viviendas serán demolidas para terminar las obras batallan porque se les garantice una vivienda digna. Un informe de nuestra corresponsal Elis Gassengel. Es la nueva imagen del cielo de Barcelona, la última torre central de la Sagrada Familia, la de Jesucristo, que se eleva a más de 172 metros. A sus pies, turistas y comerciantes la admiran. Bonitas vistas, ¿no? Este encargado de un restaurante es uno de los muchos que se alegran por este nuevo hito. Todo lo que sea avanzar la Sagrada Familia hace que la atracción de turismo vaya aumentando día a día. Todo el mundo está pendiente de cuándo se va a finalizar. Es la pregunta del millón. Hace 144 años se colocó la primera piedra del monumento. Cuando el arquitecto Antoni Gaudí murió, solo se había construido la fachada del nacimiento. Y también Gaudí de esta forma sabía que de esta forma estaba invitando o asegurando la continuación de la Sagrada Familia. Inicialmente, la construcción se hizo al ritmo de los donativos. Al convertirse en icono turístico, la recolección de las entradas aceleró las obras en las últimas décadas. No, Gaudí ya planteó la construcción de la Sagrada Familia por partes y, por tanto, aún faltan unas partes importantes, sobre todo la fachada principal, o fachada de la Gloria, que es la parte más importante que ahora está pendiente de construcción. Aunque la construcción de esta última fachada tiene una cara B, implicaría el derrumbe de edificios y el desalojo de miles de vecinos. Todo esto desaparece, pero es que también desaparece todo esto, Hace años que este conflicto enfrenta el monumento al ayuntamiento y a los habitantes. Hoy dicen estar a punto de llegar a un acuerdo. ¿Qué puede pasar? Por dinero o por viviendas, a cambio de mi vivienda, gratuitamente. Vivienda por vivienda. ¿Vale? Pero eso es una solución que quien tiene que ponérmela es él, no yo. Un monumento casi acabado que atrae a 5 millones de turistas cada año y muchos otros que vendrán para contemplar la nueva iglesia más alta del mundo. Vamos a Latinoamérica. Los bloqueos de las carreteras por parte de los manifestantes bolivianos contra el gobierno de Rodrigo Paz están generando una crisis en el sistema de salud de La Paz. Las autoridades denuncian que hay falta de oxígeno y solo están entrando en cirugía los casos más graves. El informe es de Héctor Estepa. Cristian es jefe de farmacia en un hospital de La Paz. Su actividad es frenética. Los bloqueos de carreteras de los manifestantes contra el gobierno boliviano limitan la entrada de oxígeno y medicinas a la ciudad. Al menos 6 personas han fallecido por falta de atención médica durante la crisis. Cristian llama constantemente a los proveedores. Están cribando casos en el hospital y eso afecta psicológicamente a los doctores. Estamos dando prioridad, en este caso, a los pacientes críticos previamente mencionados y de la misma forma, por ejemplo, a pacientes hospitalizados con un diagnóstico que implica el perfil de uso constante de oxígeno. Implicamos un margen de riesgo, nos abruma, nos pone mal y de alguna manera también se podría decir que a nosotros nos aflige bastante ver este tipo de situaciones para con los pacientes. Janet es paciente oncológica, necesita medicinas, pero las rayas en este folio son medicamentos que no hay en farmacia. En la calle pueden valer el doble que antes de la crisis. Es difícil, dice, ir al hospital entre bloqueos. Se enteró de que una joven murió porque su ambulancia no logró atravesarlos y no llegó a tiempo a radiología. Las quimioterapias nos provocan unos dolores de huesos insoportables. Entonces, caminar, imagínense caminar trechos y trechos largos. Yo creo que nadie merece ese sufrimiento, nadie. María necesita operarse de una hernia de ombligo, pero la escasez de oxígeno es crítica y solo se opera a los más graves. Dice que cada día se siente peor y espera que las protestas acaben. No hay oxígeno, no hay todo porque no hay paso, no hay entrada del oxígeno, ¿no? Y así nos perjudican y no se dan cuenta que vemos personas que necesitamos de esas cosas, ¿no? Nos hacen mucho daño con este paro.
El Gobierno de La Paz declaró una emergencia sanitaria y ha ordenado flexibilizar procesos para adquirir material médico. Las Fuerzas Armadas de Ecuador pidieron disculpas públicas por la desaparición forzada y muerte de 4 menores detenidos por militares en Guayaquil, en un acto ordenado por la Corte Constitucional. El caso, que conmocionó al país y llevó a la condena de 16 uniformados, reabrió el debate sobre las denuncias de abusos en medio de la militarización de la seguridad impulsada por el gobierno. La historia la tiene Carolina Mela. Detrás de mí se realiza un acto inédito en la historia reciente de Ecuador. Las familias y amigos de los 4 niños y adolescentes que desaparecieron tras ser detenidos por miembros del ejército ecuatoriano en 2024 fueron hallados después muertos, escuchan la disculpa pública de las Fuerzas Armadas. Para reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de 4 niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil. No es un mensaje elegido por la institución. La Corte Constitucional escribió cada una de las palabras, incluido el reconocimiento de que el Estado arrebató la libertad y la infancia de los menores, ocultó información a sus familias y contribuyó a estigmatizarlos después de su desaparición. Hay esperanza de reconocer que un día actuaron mal con los 4 niños de la Malvinas y devastaron una familia entera, un Ecuador entero. Acepto la disculpa pública porque yo no soy Dios para juzgar. Por favor, lo único que quiero saber es la verdad qué pasó con nuestros hijos. Pero mientras el país procesa este fallo histórico, persisten las denuncias. Desde que el presidente Daniel Noboa militarizó la seguridad, la Fiscalía ha recibido 51 denuncias de desapariciones presuntamente cometidas por militares. Un acto de presencia, de hacerle conocer a las demás personas para que se visibilicen nuestros casos, de que sepan de que no solo fueron los 4 niños de las Malvinas. Antes de los niños de las Malvinas existieron más desaparecidos por militares. A 1 año y medio de la desaparición y muerte de los 4 menores, en el barrio Las Malvinas, donde ellos crecieron, un mural mantiene vivos los rostros de Josué Ismael Arroyo, Gerald Medina y Nehemías Arboleda. Esta semana, vecinos y familiares los homenajearon con actividades comunitarias y un partido de fútbol. Por unas horas, el barrio volvió a escuchar algo que hace tiempo se había vuelto ya extraño: las voces y las risas de los niños en un sector marcado por este hecho, pero también por la inseguridad. Rusia continúa sus ataques contra Ucrania con drones y misiles cada vez más sofisticados. Para defenderse, Ucrania ha comenzado a utilizar drones interceptores, pequeñas aeronaves kamikaze de bajo costo que ya han logrado derribar drones Shahed, tanto en Ucrania como en el Golfo Pérsico. Ahora Kiev ofrece esta tecnología a los aliados de Estados Unidos en la región. Nuestro corresponsal Gulliver Crack acompañó a uno de los equipos encargados de proteger el espacio aéreo en el este de Ucrania. Simplemente los coloca en el asiento trasero de la furgoneta. Se trata de drones interceptores compactos y económicos, una innovación ucraniana desplegada hace menos de 1 año y que ya resulta crucial para el esfuerzo bélico del país. El equipo avanza unos kilómetros hacia la línea del frente, a una posición desde la que pueden interceptar más drones enemigos sin correr demasiado riesgo. Como ven, hay redes antidrones por todas partes. Los rusos habían empezado a atacar esta carretera sistemáticamente. Nuestros vehículos sufrieron muchos ataques, pero desde que llegó nuestro nuevo ministro de Defensa y ordenó que cortaran el acceso a Starlink, la situación se ha calmado. El piloto opera desde la furgoneta. En realidad, podría hacerlo a distancia, desde Kiev o cualquier otro lugar. Pero el equipo tiene que estar presente para preparar y lanzar los drones. Apenas en el aire, el dron desaparece a la vista. Este modelo de Sting vuela a más de 300 kilómetros por hora. Vuela más allá de esa hilera de árboles, pasando el campo de allá. Hay un objetivo potencial. Altitud 700 metros. Es una falsa alarma. Desde diciembre, este equipo ya ha destruido unos 50 drones rusos tipo Shahed.
al menos 20 veces más grandes y costosos. A veces no es tan sencillo como quisiéramos. Sus mecanismos de defensa se activan y empiezan a cambiar de altitud o a volar en zigzag. Sin embargo, la mayoría de las veces los objetivos son neutralizados. Estos drones marcan una gran diferencia. Cada vez vemos menos drones enemigos llegando a las ciudades porque equipos como el nuestro están desplegados a lo largo de todo el frente. Aunque Ucrania está destruyendo una vez más drones enemigos, carece de los recursos para hacer frente a misiles que causan este tipo de daños. Por eso Kiev busca vender sus drones interceptores a cambio de sistemas antiaéreos. Mientras el estrecho de Hormuz sigue siendo un importante foco de tensión para las exportaciones petroleras, Irak y Siria firmaron un acuerdo el pasado mes de abril para transportar el petróleo iraquí por vía terrestre. El objetivo de Damasco es volver a convertirse en un eje estratégico del comercio regional. Pero entre la guerra, las carreteras en mal estado y la inseguridad, el proyecto sigue avanzando con dificultad. Ante las tensiones alrededor del estrecho de Hormuz, Siria apuesta por su costa mediterránea para transportar el petróleo iraquí hacia los mercados internacionales. Un acuerdo entre ambos países firmado el pasado mes de abril le apuesta a la terminal petrolera de Baniyas. Los camiones cisterna llegan desde Irak para descargar aquí su petróleo. Conectamos esta manguera al camión, como pueden ver. A continuación ponemos en marcha las bombas. El petróleo se transporta a los depósitos de la refinería o directamente a los buques. Cada día, cerca de 1.000 camiones cisterna descargan su cargamento en la refinería de Baniyas, según la compañía siria de petróleo. Este petróleo tiene un doble destino. Una parte se queda en Siria y la otra viaja por mar. Hemos pasado de una capacidad de unos 30 camiones al día a cerca de unos 1.000 en la actualidad. Esto ha requerido un trabajo enorme. Pero el aumento de la capacidad no basta para eliminar las dificultades. La terminal, con más de 75 años de antigüedad, apenas resiste las condiciones meteorológicas. No podemos atracar los buques cuando los vientos superan los 20 nudos. Actualmente estamos trabajando en la sustitución completa del sistema. Los retos van más allá de la terminal. 14 años de guerra han dejado las carreteras en mal estado. En ejes como este, los conductores circulan durante varios días, pero solo lo hacen en convoyes escoltados, una restricción de seguridad que ralentiza aún más los trayectos. Terminamos la descarga hace 2 horas, pero seguimos esperando aquí. Tenemos que esperar que el convoy esté completo antes de poder partir. Esperar al borde de la carretera es peligroso por el riesgo de accidente. Nos gustaría disponer de un área de estacionamiento donde los camiones puedan reunirse antes de la salida. En un Medio Oriente en tensión, Siria intenta posicionarse como un actor imprescindible en el tránsito energético regional, una apuesta que depende tanto de las inversiones como de la estabilidad del país. Gracias por acompañarnos en esta edición de Corresponsales. Los invito a que sigan con nosotros aquí en France 24 y france24.com. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.